Desde mediados del siglo pasado, el mundo se ha hecho una pregunta muy inquietante. Y la pregunta que se ha hecho es la siguiente: ¿dónde es que están los verdaderos líderes? ¿Dónde es que se encuentran los verdaderos líderes? Porque vivimos en una generación que habla o se nos enseña constantemente del liderazgo. Se han escrito muchos libros sobre el tema, se han impartido conferencias acerca del liderazgo y se han desarrollado también estrategias acerca del mismo. Y sin embargo, mis amados hermanos, tal vez cada vez parece más difícil encontrar líderes que combinen capacidad, que combinen carácter o integridad. Muchas veces la sociedad exige resultados inmediatos. Quieren éxito visible, quieren un crecimiento rápido, quieren aplausos constantes, pero cuando los resultados no llegan, el líder entonces se convierte en el blanco, donde todos los dardos van a dar contra él. En el mundo laboral y deportivo también es así. Si el equipo pierde, el entrenador es despedido. Si la empresa fracasa, cambian de director. Si el proyecto no despega, buscan otro quien lo represente o buscan otro para que dé mejores resultados. Y tristemente, en la iglesia muchas veces pasa lo mismo, lo siento. En la iglesia, mis amados hermanos, no es diferente. Cuando hay conflictos internos, cuando la iglesia no crece al ritmo que se ha esperado, cuando la cultura está presionando, cuando la verdad es incómoda, el primero que es examinado, el primero que es criticado, el primero que es cuestionado es el pastor. La iglesia, amados hermanos, tenemos que entender que la iglesia no es una empresa religiosa. No, es el instrumento de Dios para cumplir la gran comisión que Cristo nos dejó allá en Mateo 28. Cuando el liderazgo espiritual es debilitado, el testimonio del evangelio es afectado. El pastor está llamado a algo mucho más profundo que administrar reuniones. Debe de ser un médico del alma, debe diagnosticar el pecado con precisión, debe de aplicar la medicina de la palabra al corazón ansioso, debe de sanar heridas invisibles con la poderosa palabra de Dios, consolar los quebrantados de corazón, proteger al rebaño de los lobos espirituales. Debe de predicar la palabra de Dios, aunque incomode a las personas. Debe de velar en oración por las almas, como enseña la misma palabra de Dios. Debe recordar que Él va a dar cuentas ante Dios. Y esto, querido, eso no es ligero, eso no es popular, eso no siempre es aplaudido. Todo lo contrario, a veces, desgraciadamente, es cuestionado. La iglesia de Tesalónica, como lo hemos visto, nació en medio de esa clase de presión. Según Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, Pablo predicó ahí apenas 3 semanas. 3 semanas. Y 3 semanas bastaron para que el evangelio transformara de una manera poderosa a las personas de ese lugar. Y también bastaron, hermano, 3 semanas para que se desatara la persecución infernal. Así que Pablo fue expulsado, Pablo fue difamado, fue acusado, lo llamaron manipulador
oportunista, intentaron desacreditar su credibilidad. Y cuando el mensajero es desacreditado, el mensaje también comienza a ser cuestionado. Si la iglesia duda del siervo, puede comenzar también a dudar del evangelio. Y entonces Pablo nos muestra, amados hermanos, algo totalmente glorioso, que el verdadero ministerio no se sostiene por la popularidad. El verdadero ministerio no se sostiene por los aplausos. El verdadero ministerio no se sostiene por la reputación humana. Se sostiene en una sola cosa: el ser aprobado por Dios, como lo era Pablo. Y hoy veremos las marcas de un ministerio auténtico, un ministerio que no busca agradar a los hombres, sino agradar a Dios, que examina los corazones. Así que les ruego, hermano, que me tenga un poco de paciencia, porque quiero enseñarle todo esto, lo que enseñan estos versículos. Veamos en primer lugar la siguiente cosa. Veamos un ministerio valiente en medio del sufrimiento. Dice Pablo: porque vosotros mismos, hermanos, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Es decir, esa visita no fue infructífera. Esa visita no fue vacía. Y la palabra que se traduce aquí es la palabra kenos, que significa sin fruto, sin impacto. Y el término también puede denotar algo carente de propósito, efecto o importancia, algo que no trasciende. Pablo afirma que la visita a los tesalonicenses no fue superficial, no fue un emocionalismo pasajero, fue, mis amados hermanos, no fue tampoco un espectáculo, no. La evidencia estaba ahí, vidas totalmente transformadas. Así que no fue vana. El ministerio verdadero deja fruto permanente, iglesia. El ministerio de Pablo, Silas y Timoteo en Tesalónica no resultó insulso, es decir, falto de sabor, querido. Por el contrario, tuvo un impacto poderoso porque produjo efectos profundos y de largo alcance en la vida de los tesalonicenses. Es por ello que la fortaleza de la iglesia en Tesalónica, incluso después de la partida de Pablo, era evidente de que su trabajo no resultó vano. El ministerio fiel, querido, y aprobado por Dios, siempre deja fruto, aunque no sea inmediato ni espectacular, pero siempre deja fruto. Por eso Pablo dice que su visita a Tesalónica no resultó vana, no fue un evento emocional, no fue una campaña momentánea, no, fue una obra que produjo una transformación real en la iglesia de Tesalónica. La pregunta para nosotros es, hermanos, ¿estamos nosotros como iglesia buscando impacto visible o fruto verdadero? ¿Qué buscamos? Hay iglesias que quieren un impacto visible, pero se olvidan del fruto verdadero, que es lo más importante. Porque hay una gran diferencia, iglesia, entre actividad y efectividad espiritual. No es lo mismo. No es lo mismo la actividad que la efectividad espiritual. Podemos llenar calendarios, organizar eventos, tener reuniones constantes, pero si no hay arrepentimiento y fe genuinas, si no hay crecimiento en santidad, si no hay perseverancia en la fe, entonces todo es superficial y todo es vano. Es por ello que debemos servir de tal manera que nuestro trabajo en el Señor no sea vacío. Debemos predicar con fidelidad todo el consejo de Dios, enseñar con paciencia, orar, hermano, con perseverancia y dejar, querido, que el fruto lo produzca Dios a través de su Espíritu Santo. Porque el verdadero ministerio no se mide por los aplausos inmediatos, sino por vidas transformadas
con el paso del tiempo. La segunda, siguiente dijo. Nosotros vemos, hermano, la valentía del apóstol Pablo. Vemos nosotros aquí en el sufrimiento. Dice, pues habiendo antes padecidos, note esa palabra, y sido ultrajados, note también esa palabra. En Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo, otra palabra, en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. La palabra proposantes es habiendo padecido muchos, hermanos. Esta palabra, querido, significa sufrir previamente. El texto lo dice, sido ultrajados en Filipos, ahora están en Tesalónica. Eso es lo que expresa la palabra padecidos. Sufrir previamente. Pablo experimentó dolor físico y emocional antes de llegar a Tesalónica. Hermano, no es un sufrimiento leve lo que Pablo vivió. Fue un sufrimiento real. Experimentó él en carne propia el dolor. Este padecimiento, acuérdese, ocurrió en Filipo, según lo registra Hechos capítulo 26. Ahí el apóstol Pablo dice ese capítulo 16 que fue arrestado sin juicio, fue azotado públicamente, fue encarcelado junto con Silas y fue asegurado en el cepo. Y la palabra que se traduce padecido ahí en el griego nos habla de dolor profundo ya experimentado antes de llegar a Tesalónica. Por eso Pablo dice, habiendo sufrido antes, dice, tuvimos de nuevo. Es decir, primero vino el sufrimiento y luego la valentía. Sufrimiento y luego la valentía. Eso es grande, hermano. Eso es significativo. El texto no dice, tuvimos de nuevo y luego sufrimos. No, dice, habiendo sufrido, habiendo padecido, tuvimos de nuevo. La valentía no fue previa al dolor, hermanos. Fue posterior a él. Eso, hermano, refuerza la idea central del pasaje. El sufrimiento no silenció el ministerio del apóstol Pablo. Todo lo contrario, lo fortaleció. Pablo no comenzó a predicar desde la comodidad, sino que predicó desde las heridas abiertas en su cuerpo. Y luego dice, y habiendo sido ultrajados. Esa palabra, hermano, que se traduce por ultrajados, la palabra ibristentes, es bien fuerte, hermano, esa palabra. Bien fuerte que es en su idioma original. Porque no significa sufrir o ser simplemente de manera pasajera, no. Significa ser tratado con violencia humillante. Implica abuso público, vergüenza intencional, un trato infrahumano, un trato indigno. Y en el mundo romano, ser azotado públicamente era una forma de degradación social. Era una forma de decir, este hombre no tiene honor. Así que el término no solo describe dolor físico, sino ataque a la dignidad. Ataque a la dignidad. Es importante notar, querido, que Pablo era ciudadano romano. Y lo que hicieron en Filipos fue totalmente ilegal. Sin embargo, no permitió que la humillación destruyera su llamado. No lo permitió. Habiendo padecido antes y sido ultrajados. El enemigo, querido, no solo quiere herirte. El enemigo quiere avergonzarte para que te calles. Eso es lo que quiere hacer. Para que te calles. Dice Pablo, bueno, padecimos. Fuimos tratados de una manera vergonzosa. Fuimos humillados. Dice, tuvimos de nuevo.
La palabra, hermano, de nuevo, osomai, significa que después de ser humillado, dice Pablo que tuvo valor para hablar. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, en ocasiones cuando padecemos algo, es todo lo contrario, nos callamos? No queremos venir a la iglesia. Estamos o nos enclaustramos. Dice Pablo, no, yo no. Dice Pablo, yo tuve persecución. Dice Pablo, tuve persecución. Fui tratado de una manera injusta. Y la palabra, el verbo que se utiliza aquí, el verbo que Pablo usa exactamente es que después del sufrimiento y después de la humillación, Pablo dice, tuvimos de nuevo. ¿Y qué significa eso, hermano? Significa libertad para hablar. Tuvimos valentía abierta, franqueza sin temor, confianza audaz. Es valentía espiritual que nace de la convicción interna, no solo externa, hermano, interna. Una valentía que se muestra verbalmente, sabiendo que Dios es el que está con nosotros. Wow. Observe algo. No dice, tuvimos de nuevo en nosotros mismos. ¿Sí leyó? Dice, en nuestro Dios. La fuente de valor no era temperamento fuerte, no, era dependencia en la debilidad, dependencia en Dios en la debilidad. El sufrimiento no lo silenció, no lo silenció, es más, hermano, lo hizo más dependiente de Dios. Y luego dice, y en medio de gran oposición. Y esa palabra en poroagoni significa agonía. Es decir, en medio de aquella agonía, en medio de aquella lucha, en medio de aquel conflicto, en medio de aquella oposición, en medio de aquella aquel problema orquestado para destruirnos, predicamos el Evangelio. Habla de lucha intensa, presión constante, resistencia activa. En el mundo griego describía competencias atléticas, esa es la palabra, hermano, en gran oposición. Esa palabra oposición describía competencias atléticas, luchas entre cuerpo y cuerpo, batallas, conflictos legales, enfrentamientos intensos entre gladiadores. Así que lo que Pablo está diciendo aquí, lo que Pablo nos está tratando de comunicar a través de esos verbos, de esas palabras, fue que su predicación no fue tranquila, fue una lucha cuerpo a cuerpo, hermano. No fue predicar en mentiras, no. Los judíos agitaban a la multitud, las autoridades presionaban, la ciudad estaba completamente alborotada, porque querían destruir a Pablo. Y en Hechos capítulo 17 vemos esa oposición, ¿recuerda? Pablo llegó herido, hermano. Llegó herido a Tesalónica de Filipos, capítulo 16. Predicó bajo presión, aún con las heridas sangrantes. Y aún así habló con denuedo, con valentía. Eso es ministerio probado por Dios, iglesia. Eso es un ministerio probado por Dios. Porque el sufrimiento no apagó la misión. La humillación que recibió Pablo no debilitó la proclamación. La oposición no redujo la convicción. Porque el verdadero llamado no depende de las circunstancias favorables. El verdadero llamado depende de Dios, hermano. Depende de Dios. Es por ello que no permitas que el dolor, no permitas que la crítica, no permitas que la difamación, no permitas que los problemas que te rodean, no permitas que eso silencien tu boca, silencien tu obediencia, silencien tu servicio a Dios. Muchos sirven a Dios mientras todo está bien, mientras la vida es bonanza. Pero cuando son criticados, cuando son malinterpretados,
cuando son heridos, cuando son traicionados, entonces retrocede. Pablo nos enseña que la valentía cristiana, hermano, no es ausencia de heridas, es obediencia a pesar de ellas. Si el sufrimiento te lleva a depender más de Dios, entonces el sufrimiento no te destruyó, todo lo contrario, te fortaleció en Dios. Tenemos a Pablo. Ahí tenemos a Pablo, mis amados hermanos, predicando. ¿Sabéis que la predicación con usted no fue vana? Antes, habiendo padecido, sufrimos, fuimos ultrajados, humillados y con las heridas abiertas tuvimos denuedo. En medio de aquella gran oposición, de aquella agonía, con toda esa gente, les hablamos el Evangelio. Wow. Que Dios nos ayude, iglesia, a seguir adelante. La siguiente, mi hijo. Nosotros vemos, hermano, que el ministerio de Pablo aquí se defiende de todas las mentiras que lanzaban contra él. Un ministerio puro en sus motivaciones. Dice, porque nuestra exhortación, dice Pablo, nuestra exhortación no procedió del error, no hubo error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. ¿Está el inciso ahora, Rubí? ¿Se da cuenta, hermano? Porque nuestra exhortación, la proclamación persuasiva, iglesia, del Evangelio que llama a una respuesta acompañada de autoridad espiritual, exhortación. Los exhortamos, fuimos persuasivos con ustedes, dice Pablo. Los enemigos de la verdad tratan de destruir los ministerios del Evangelio por medio de la persecución, por medio de la censura, por medio de la crítica. Tratan de destruirlos, los enemigos de la verdad. Pero cuando eso no funciona, como fue en el caso de Pablo, de que padeció, de que fue ultrajado, fue violentado, fue avergonzado, como eso no funcionó, todo lo contrario, habló con denuedo, entonces quisieron perjudicar su integridad. Cuando no funcionó, como en el caso de Pablo, intentan socavar la confianza del pueblo en el mensaje del líder espiritual o su integridad personal. Empiezan a criticar al pastor. Empiezan a difamarlo, como muchos pastores han sido difamados. Pablo declaró nuestra exhortación. Ustedes saben que nuestra predicación y exhortación no procedió del error. Y esa palabra, mis amados hermanos, la paraclisis, para hablar de exhortación, no significa simplemente un consejo. No, implica una apelación abierta, un llamado urgente, una proclamación que busca respuesta, una invitación acompañada de autoridad espiritual. Nosotros los exhortamos, nuestro llamado fue serio, nuestro llamado fue urgente, nosotros demandamos respuesta, que ustedes vinieran a Cristo. Es lo que está diciendo Pablo. Fue con autoridad. Y en el contexto de Pablo, nuestra exhortación, en ese contexto, no es solo el acto de animar. Vamos, échale ganas, no te desanimes. No, sino que habla de toda la proclamación del Evangelio. Es decir, cuando Pablo los exhortó con el Evangelio de Cristo. Es decir, no se refiere solo a palabras motivacionales. Dios tiene un plan maravilloso para ti. Dios quiere prosperar tu vida. No, te vengo a presentar al Cristo crucificado que resucitó y está a la diestra de Dios Padre. Empezó a predicar de la depravación del corazón y del sacrificio de Cristo. Empezó a predicar la palabra. Por eso no se refiere la exhortación a palabras motivacionales. Se refiere a la
predicación completa del mensaje que lleva al arrepentimiento y a la fe. Por eso dice el texto de Hechos 17 que muchos creyeron, muchos se arrepintieron y siguieron el evangelio. Al uso de la palabra, hermano, a los lectores de Pablo, de la urgencia y la franqueza de su predicación. No se desviaba él de la verdad, ni operaba fuera de las normas divinas. Él predicaba el evangelio de Cristo. Pablo les aseguró que no había enseñanza falsa, ni vida falsa tampoco. En otras palabras, en errores o en su ministerio, no. Los judíos antagonistas lo acusaban de ignorancia escritural del Antiguo Testamento. Pero tales acusaciones eran completamente falsas, hermano. Mire, desde el primer momento de la conversión de Pablo, según lo registra Hechos capítulo 9, él fue un guardián celoso de la verdad de Dios. Y más adelante amonestaría en el ocaso de su vida al joven Timoteo sobre la importancia de ser esa clase de guardián. Escuche lo que dice 1 Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa y no es conforme a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo, dice, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe. Y delira acerca de cuestionamientos, contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evita las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. ¿Se da cuenta? Pablo conocía las escrituras, hermano. Y le dice a los de Tesalónica, mi predicación no procede del error, como se los han hecho ver a ustedes, como me han criticado. La siguiente, no procede del error. Y esa palabra que se traduce error significa desvío, extravío y engaño doctrinal, herejía. Eso es lo que les está diciendo Pablo. Yo no los he desviado, yo no traigo nada nuevo. No es herejía. Implica algo que se ha desviado del camino correcto. Pablo está diciendo, nuestra exhortación no nace de la doctrina equivocada. Amados hermanos, en el mundo grecorromano abundaban los filósofos ambulantes. Y esos filósofos ambulantes usaban el sincretismo, es decir, una mezcla de verdad y error. Pablo deja claro que el evangelio no es de invención humana. El ministerio verdadero comienza con una fidelidad doctrinal. Si el mensaje está torcido, entonces, hermano, el ministerio entero está completamente torcido. Es por ello, iglesia, que la responsabilidad de ustedes es de examinar siempre el contenido del mensaje. Siempre es su responsabilidad. No todo lo que emociona edifica. No todo lo que emociona edifica. No todo lo que inspira es bíblico. Un ministerio genuino comienza con verdad doctrinal sólida, bíblica 100%. Dice Pablo, no procedió del error, ni tampoco de la impureza. La palabra que se traduce a catarsia significa, la siguiente dijo, esa palabra catarsia significa impureza moral, corrupción interior, motivaciones sucias, inmoralidad. Dice Pablo, mi ministerio no trae eso. Ustedes saben. Mire, hermano, para poder entender esta palabra, acatarsia, impureza, necesitamos el contexto histórico de lo que pasaba en Tesalónica en ese entonces. En el contexto del mundo antiguo,
Muchos líderes religiosos mezclaban la religión con la sensualidad o beneficio personal. En los días de Pablo, muchas religiones de misterio y sectas griegas participaban e incluso explotaban la perversión sexual. Porque los miembros de dichas sectas creían que cuando alguien tenía esa relación con uno de los líderes hombres o con una prostituta, quien supuestamente las prostitutas estaban conectadas con los dioses, entonces los individuos, por medio de la fornicación, por medio de la inmundicia, ellos se conectaban con las deidades. Y diciendo, Pablo está haciendo algo impuro. Pablo no está haciendo lo correcto. Por eso Pablo les dice, mi palabra, mi evangelio no procede del error ni de la inmundicia. Yo no soy como esos falsos charlatanes ni como esos filósofos. Es lo que les dice Pablo. Por increíble que parezca, iglesia, los enemigos de Pablo lo estaban acusando de la misma clase de impureza de los falsos maestros. Eso es igual. El apóstol y su compañero Silas y Timoteo no tenían motivos impuros, ni eran líderes espirituales inmorales sexualmente. Hablaban la verdad ilustradas con sus propias vidas puras. El problema de hoy en día, iglesia, no es solo lo que se predica, sino desde dónde se predica. Dios no solo evalúa el sermón, Dios evalúa el corazón del predicador. Dios no solo examina nuestras palabras, sino que examina lo que verdaderamente nos motiva. Antes de servir debemos preguntarnos, ¿estoy buscando a Cristo o estoy buscando algo para mí? Y luego dice Pablo, siguiente mi hijo, dice Pablo, no fue de engaño. Y aquí la palabra es dolos. Y luego dice Pablo, mi predicación, y la palabra dolos habla de ensueño, de trampa, de truco, de manipular a las personas para provecho personal. No fue un anzuelo para abusar de ustedes, para aprovecharme de ustedes, de la ingenuidad de ustedes, no. Los falsos maestros, hermano, solían usar la hechicería, la magia, el teatro, para hacer parecer que tenían poderes sobrenaturales. ¿Se acuerdan de Dimas el que bautizó en Hechos capítulo 8? Simón el mago, perdón. Para hacer creer que tenían poderes sobrenaturales y así ganar conversos para tener dinero y favores sexuales. Para eso lo hacían. Y Pablo les dice, no, yo no soy como ellos. Yo no soy como ellos. Los motivos de Pablo, hermano, eran justos. Y él había vivido y ministrado con la mayor integridad, como se lo dijo a los corintios. Pablo no solo quería cumplir su responsabilidad de hablar y vivir la verdad, sin engaños de ningún tipo. Pablo era lo opuesto a un falso maestro. Su mensaje era con integridad, era la verdad de Dios. Su vida era pura, su ministerio era honrado, sin hipocresía, sin engaños, aprobado por Dios. Iglesia, nunca debemos manipular la verdad de Dios con fines egoístas, que es lo que desgraciadamente pasa hoy en día. Se manipulan a las personas con fines egoístas. No, nunca debemos usar este lugar de manipular la palabra de Dios con fines egoístas, porque el ministerio falso manipula emociones para estafarlos. El ministerio genuino confía en el poder de Dios, de su palabra, de su Espíritu Santo. La conversión, querido, no se fabrica, porque la conversión es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Y luego dice Pablo, antes dice, fuimos aprobados por Dios.
La palabra, hermano, que se traduce aquí, aprobados, dokimazo, está en el tiempo perfecto del verbo, de dokimazmeta, que significa una acción completa en el pasado con resultados que continúan en el presente. Dice Pablo, fuimos aprobados en el pasado y estamos siendo aprobados hoy en día. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Es una acción completada. ¿Dónde? En el camino a Damasco, cuando le dijo, instrumento escogido me es este. Lo escogió para el ministerio. Una acción completada en el pasado con resultados que continúan en el presente. Así que no es solo fuimos aprobados, hemos sido aprobados y seguimos estando en esa misma condición, dice Pablo. ¡Wow! Así que Pablo está diciendo, Dios examinó, nos encontró genuinos y seguimos siendo ministros aprobados por Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Dios había validado, hermano, y seguía ministrando y respaldando el ministerio de Pablo. Claramente Dios había llamado a Pablo para ser apóstol. Él no se nombró a sí mismo como hoy en día. Hay muchos pseudos apóstoles y pseudoprofetas que se proclaman a sí mismos. Pablo dice, no, Dios me apartó. No estaba ministrando por su propia comodidad. A él se le había confiado el evangelio. Poco después de la conversión, el Señor le dijo a Ananías en Hechos capítulo 9, verso 15, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Aprobado por Dios. Y esa palabra que utiliza Pablo sucedió en el pasado y sigue vigente en su tiempo. Así que Pablo reiteró la veracidad, hermano, de ese concepto varias veces en sus epístolas. Escuchen lo que dice Efesios 3:8. A mí, que soy el más pequeño de todos los santos, se me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y al joven Timoteo le dijo, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que me ha sido encomendado, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo a nuestro Señor, que me tuvo por fiel, poniendo en el ministerio. ¿Se da cuenta? Así que el ministerio genuino no nace, hermano, de doctrina desviada, no nace de corazón contaminado, no nace de la manipulación. El ministerio genuino es confiado por un Dios que examina. Un Dios que examina. Y eso, hermano, nos enseña una grande verdad. Dios no solo escucha lo que predicamos, Dios prueba lo que predicamos. Y Pablo, hermano, está ahí, haciendo. En tercer lugar, hermano, un ministerio libre de manipulación y gloria humana lo vemos en los versículos 5 y 6. Porque nunca, dice Pablo, nunca usamos de palabras lisonjeras, como bien sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, caerles bien, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo, pero ni aún así fuimos. Dice Pablo que él no usó palabras lisonjeras, y la palabra que se traduce, hermano, es adulación manipuladora con un propósito. ¿Está el inciso ahí, Tony? Adular con un propósito. El adulador dice lo que la gente quiere oír. El predicador fiel dice lo que Dios quiere que tú digas. Quien usa palabras lisonjeras con una persona lo hace para ganar el favor o para ganar poder sobre ellas. Pablo dice, nosotros no llegamos así con ustedes. Pablo no se rebajaba al pecado de la adoración, querido.
Sin duda, tal vez él recordaba las palabras del Antiguo Testamento. Ahí en el Salmo 12:3, el Señor cortará todo labio lisonjero y toda lengua jactanciosa. Los falsos maestros no solo buscan ganar poder e influencia mediante sus palabras saludadoras. ¿Qué palabra? Le dijo una persona a John Bunyan, qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Qué mensaje, señor Bunyan? ¿Qué mensaje se acaba usted de echar? ¡Wow! Y Bunyan le dijo, ya se le adelantaron, ya me lo dijeron. ¿Quién se lo dijo? ¿El diablo? Hace un ratito que estaba diciéndomelo. Eso es lo que busca el falso maestro, ganar influencia mediante palabras saludadoras. Sino que su motivación, hermano, subyacente suele ser la avaricia. Por eso son aduladores. La tentación, hermano, del ministerio siempre será suavizar el mensaje para conservar aceptación. Arreglar el mensaje para caerle bien a las personas. Es más fácil decir algo que agrade, mis amados hermanos, es más fácil decir lo que agrada que decir lo que transforma. Eso es lo que vemos hoy en día. Si yo predico lo que transforma, lo que cambia, la gente se me va a ir. Mejor les doy lo que les agrada. No, iglesia, tenemos que predicar lo que transforma. Y lo que transforma es la poderosa palabra de Dios, el Evangelio de Cristo. Es más cómodo evitar temas difíciles que confrontar el pecado con amor. Muchos no hablan del arrepentimiento, no hablan del infierno porque incomoda. No, son doctrinas importantes, por eso están en la Biblia. Pero es más fácil evitar ese tipo de temas. Pero cuando el predicador, hermano, busca la aprobación humana, ¿qué es lo que pasa? Que el mensaje pierde completamente el filo espiritual. La pregunta no es, ¿les gustó el sermón, amados hermanos? No, la pregunta es, ¿fui fiel a Dios al decir lo que Él quería que yo dijera? ¿Fui fiel? La lisonja construye popularidad momentánea. La verdad de Dios construye santidad eterna. Por eso debemos decidir, ¿preferimos los aplausos temporales o fruto eterno? Un ministerio aprobado por Dios habla la verdad, aun cuando esa verdad incomode. Dijo Pablo, yo no fui como de muchos. No fui con palabras lisonjeras. No usamos pretexto de avaricia. Y eso es tremendo, la siguiente tipo. No usamos pretexto de avaricia. La palabra profasis significa usar un disfraz a fin de disimular los verdaderos motivos. Yo me disfrazo, los manipulo, les aviento un verbo, les hago parecer mi necesidad. Ay, pobrecito el pastor, vamos a ayudarlo. Dice Pablo, yo no pienso con ustedes. No. No usamos pretexto de avaricia. No usé un disfraz con el fin de sacarles provecho a ustedes, aprovecharme de ustedes. Pablo y sus compañeros no fueron a Tesalónica con una capa ocultando sus intenciones avaras. Ahora sí me voy a hacer rico aquí con ustedes. No. Así ocurría con los religiosos falsos. Cualquier parecido con la verdad hoy en día es mera coincidencia. Así, hermano, ocurría con los religiosos falsos en los tiempos de Pablo. Y así ocurre hoy en día. Por lo tanto, Pablo aseveró, no encubrimos avaricia. Mi motivación no fue otra más que predicar el consejo de Dios. Pablo y sus compañeros no fueron a Tesalónica con una capa que ocultaba sus intenciones avaras. No eran como los impostores espirituales que llegaron tapando sus deseos reales de dinero, de enriquecerse o favores sexuales con las prostitutas que había. No. Estos hombres usaban
En contraste, el ministerio de Pablo era coherente. Era coherente, hermano, con las últimas palabras que le dijo. ¿Recuerda? Cuando se despidió de Éfeso, allá en el capítulo 20, versículos 33 y 34, ¿se acuerdan lo que le dijo allá? Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado, de nadie. Antes vosotros sabéis que para lo que me era necesario a mí y a los que están conmigo, estas cosas, mis manos han servido. Me dijo Pablo. A diferencia de la mayoría de los falsos maestros, el trabajo con sus propias manos pues hacía carpas, lo cual demostró que no predicaba el evangelio como una recompensa o para hacerse rico. Dios conocía su corazón y sus motivos, y ante él Pablo era responsable. Oh, hermano, que Dios nos guarde, de ser así. Que Dios tenga misericordia y nos ayude y que quite todo eso que pretendamos sacar provecho, a ganar ventaja, porque al fin del día Dios nos conoce. Dice Pablo, ni buscamos gloria de los hombres, así dijo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros cargo como apóstoles de Cristo. Aquí Pablo, hermano, toca uno de los peligros más sutiles en el ministerio. Más sutiles. ¿Cuál es ese peligro, hermano? La sed de reconocimiento. Antes eran siervos. No, llámame doctor. Ahora ya no se conforman con doctor. Llámame profeta santo. No, llámame apóstol. Y allá el pastor ya caducó. Ahora apóstol. La sed de reconocimiento. ¿Qué significa gloria? La palabra gloria viene de la palabra doxa. Significa honor, reconocimiento, reputación, prestigio, aprobación pública. Pablo literalmente está diciendo, no estuvimos buscando honor que viniera de los hombres. Y es interesante porque el verbo está en tiempo presente, indicando una actitud continua. No era un patrón de conducta. Hermano, la gloria humana es venenosa. Es un veneno silencioso. Es cianuro puro. La búsqueda de gloria humana no siempre comienza de forma evidente. No empiece diciendo quiero fama, quiero ser popular. Empieza así, quiero que me valoren por mi esfuerzo. Quiero que se reconozca mi capacidad, que noten mi trabajo. Y poco a poco el corazón comienza a depender del aplauso. Le damos gracias a Dios porque el hermano Alonso donó todas las cosas. No. Comenzamos. La gloria humana es peligrosa. Y lo menciono, hermano, porque le tengo confianza. Por eso lo uso como ejemplo. La gloria humana es único. Jesús conecta directamente dos cosas. ¿Cuáles? Buscar la gloria humana y la dificultad para creerme verdaderamente. Porque le está diciendo, ustedes no me creen, porque ustedes prefieren la gloria de los hombres antes que creerme. ¿Por qué, hermano? Porque la fe genuina exige humillación, pero la búsqueda de gloria humana exige exaltación personal. No se puede, querido, servir a dos tronos. El trono del yo y el trono de Dios. No se puede. Dice Pablo, podía no seros carga a ustedes. Es lo que dice Pablo. Aunque podía no seros carga. Como apóstoles tenían autoridad. Ellos podían exigir sustento. No pondrás gozar al buey que tría. Estaba en la ley. Podían reclamar reconocimiento. Pero renunciaron. Porque el objetivo, hermano, no era afirmar su posición, sino proteger la pureza del Evangelio.
Eso nos muestra que la grandeza espiritual no se mide por los derechos que reclamas, sino por lo que tú estás dispuesto a ceder por amor a Cristo. Hermano, un ministerio centrado en la fama termina vacío. El ministerio que busca plataforma necesita constante validación, dependiente de números, se frustra cuando no hay reconocimiento y se desmorona por completo cuando llegan las críticas. Pero el ministerio centrado en Dios puede sobrevivir al anonimato, aunque nadie piense en ti, nadie te hable, puede sobrevivir. Aunque soporte el desprecio, te critiquen, sobrevive, porque está avalado por Dios. Puede continuar aunque nadie te aplauda, aunque no seas popular. Porque su audiencia es una sola, Dios. Examinemos nuestro corazón, iglesia. ¿Nos duele más que Dios sea deshonrado o que nosotros no seamos reconocidos? ¿Qué nos duele más? ¿Qué nos duele más? ¿Que Dios sea deshonrado o que nosotros no seamos reconocidos? ¿Nos entristece más el pecado o que no se mencione nuestro nombre? ¿Qué nos entristece más? La pregunta no es, ¿me están viendo? ¿Me están aplaudiendo? La pregunta debe de ser, la pregunta correcta es, ¿está siendo Dios glorificado? ¿Está siendo Dios exaltado? Porque al final del día, iglesia, la gloria de los hombres es temporal. La gloria que viene de Dios es eterna. Cuando aquel día que estemos en su presencia, buen, bien, siervo y fiel, en lo poquito fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Nadie notó cuando tú barrías, nadie notó cuando tú limpiabas, nadie se fijó. Pero Dios sí. Termino, iglesia, la siguiente. Hermano Pablo nos muestra que el ministerio genuino se distingue por valentía en el sufrimiento. Pablo sufrió ultrajo, fue ultrajado, violentado, avergonzado. Y aún así con las heridas abiertas, fue a predicar a Tesalónica. Amarrado en el cepo con Silas, y todavía ahí se ponen a cantar, Pablo y Silas en la casa. El ministerio genuino se distingue por valentía en el sufrimiento. Número 2, en la pureza de las motivaciones. Yo a ustedes los exhorté, no fui con impureza, ni error, ni avaricia. Mi motivación era que conocieran a Cristo. Se distingue por la fidelidad ante Dios y el rechazo de la gloria de los hombres. Ese es un ministerio. Valentía, pureza, fidelidad y rechazo. El ministerio verdadero, hermano, verdadero, no es espectáculo, no es plataforma, no es negocio, es un encargo divino. Cuando un siervo entiende que fue aprobado por Dios, deja de vivir buscando aprobación humana. Deja de vivir buscando o sacando ventaja. Y cuando Dios es tu audiencia, puedes predicar con libertad, sufrir con gozo y servir con pureza. No importa si están 2 o 1 o tú solo. ¿Cuántos vienen a la iglesia? ¿Cuántos vinieron 3? No, es que yo me pulí en el sermón. Yo me pulí, lo preparé. Y nomás vinieron 3. No. Ay, déjame leer un sermón. Esto lo voy a dejar cuando la iglesia esté llena. Y los hay así, hermano. Los hay. Si están 2 o 3. Una vez me dijo mi esposa, ¿quién fue la oración, hermano? Pues fuimos 4, mija.
Ay, qué bueno. ¿Quién fue? ¿Quién hermano fue? No, hombre, fue el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y un servidor. Ahí fuimos los cuatro orando. Cuando un siervo entiende, hermano, que fue aprobado por Dios, deja de vivir buscando aprobación humana. Cuando Dios es tu audiencia, puedes predicar con libertad, padecer con gozo, servir con pureza. Que podamos decir como Pablo, no vivamos para agradar a hombres, sino vivamos para agradar a Dios. Un ministerio aprobado por Dios, no por los hombres. Pablo se defiende de las acusaciones. Oh, mis amados hermanos, que esto nos ayude a analizar los motivos. ¿Qué nos motiva, iglesia, a servir a Dios?